Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En un giro que los departamentos de prensa de muchas productoras desearían no tener que gestionar, una declaración emitida con la naturalidad propia de la infancia ha desencadenado una ola de especulaciones que promete ocupar titulares durante los próximos días. Kuzey Gezer, la joven actriz que con su soltura frente a cámara ha conquistado la simpatía de amplios sectores del público, pronunció en una entrevista una observación sobre la supuesta evolución sentimental entre Azal Suba y Erkan Merik, un comentario inocente que, lejos de pasar desapercibido, fue recibido por la prensa rosa como si fuese la chispa capaz de encender un incendio mediático. La noticia no tardó en propagarse por redes y portales de entretenimiento, y con ello surgió una pregunta que muchos se hacen ahora: ¿estamos frente al origen de una relación que ya venía madurando en la intimidad, o simplemente ante la interpretación errónea de una frase infantil convertida en titular? Es preciso contextualizar, ambos intérpretes comparten créditos en la popular producción televisiva Ansenkoi, y durante las últimas semanas habían sido captados con frecuencia en actos públicos y alfombras rojas donde la proximidad y la complicidad aparente no pasaron desapercibidas para los objetivos fotográficos. Esos gestos, miradas sostenidas o sonrisas prolongadas, que para algunos definen una química profesional admirable, ahora se reinterpretan bajo la lupa del rumor como indicios de una relación que habría trascendido la mera amistad. En ese terreno movedizo se asentó la frase de Kuzey, pronunciada con la frescura de quien todavía no mide las consecuencias mediáticas. Sus palabras fueron suficientes para que las versiones de tabloide comenzaran a proliferar con rapidez exponencial. La fuerza de la reacción no solo revela el poder de la prensa sensacionalista, sino también las dinámicas contemporáneas de la cultura mediática, donde cualquier elemento, un gesto filmado, una foto robada o una frase espontánea de un menor, puede convertirse en el eje de una narrativa que consume la atención pública con rapidez y ferocidad. En este sentido, la intervención de la propia Kuzey introduce además una discusión ética: ¿qué responsabilidad tienen los medios y los entrevistadores cuando entrevistan a menores que, por más talentosos que sean, no siempre comprenden que una frase puede mutar en noticia viral? La respuesta no es unívoca, pero la polémica ya ha forzado a muchos analistas a reclamar mayor prudencia en la gestión de declaraciones provenientes de personalidades infantiles. Desde la vereda de la estrategia comunicacional, la opción del silencio por parte de Azal Suba y Erkan Merik ha mostrado ser un arma de doble filo. En ausencia de una postura clara, ni confirmación ni desmentido, los espacios vacíos se llenan con conjeturas y teorías que benefician a quienes buscan tráfico y audiencia a cualquier precio. La decisión de no pronunciarse puede obedecer a motivos de privacidad, a la voluntad de separar vida personal y profesional, o a una táctica deliberada para no alimentar el rumor. Sin embargo, también arriesga dejar que la agenda informativa la dicten terceros, incluyendo a voces anónimas, paparazzi y portales dispuestos a monetizar cada suspiro. Las consecuencias prácticas para la carrera de ambos actores dependen de su habilidad para gestionar esta coyuntura. Una aclaración bien calibrada podría sofocar el rumor, una respuesta mal medida, o su ausencia prolongada, podría transformar el episodio en una narrativa que persista más allá de la temporada televisiva. En paralelo, la reacción del público no se ha hecho esperar. Plataformas de microblogging y foros de fans se han llenado de mensajes polarizados. Un sector de seguidores celebra la posibilidad romántica con entusiasmo, proyectando sobre la pareja idealizaciones que combinan afecto por sus personajes y deseo de ver esa química trasladada a la vida real. Otro grupo, más prudente, critica la difusión de un rumor basado en una declaración no verificada, subrayando la necesidad de respetar la intimidad de las figuras públicas y de evitar conclusiones apresuradas que puedan dañar reputaciones. Estas discusiones reflejan además una tendencia actual en la que los públicos actúan no solo como consumidores pasivos, sino como activistas mediáticos que amplifican,
Cuestionan y a veces determinan la dirección de los debates en torno a celebridades. Cabe destacar también la dimensión industrial del suceso. Para la productora de Ansencoy y para los equipos de relaciones públicas implicados, la filtración de tal rumor implica movimientos de contención y, posiblemente, la elaboración de mensajes destinados a preservar la imagen del proyecto. En el plano práctico, la difusión de una supuesta relación entre dos figuras tan visibles puede tener efectos contradictorios. Por un lado, aumentar el interés en la telenovela y atraer audiencia, por otro, distraer del contenido narrativo y convertir la conversación pública en un seguimiento obsesivo de la vida privada de los intérpretes, con el riesgo de trivializar el esfuerzo creativo del equipo. Es una encrucijada que exige delicadeza. Aprovechar la atención sin sacrificar la dignidad de las personas implicadas. Además, la situación pone en relieve cuestiones más amplias acerca de la frontera entre lo público y lo privado en la era digital. En tiempos en que la rumorología se propaga con la misma rapidez que una pieza de contenido cuidadosamente editada, la indiferencia hacia la protección de la privacidad de las celebridades, más aún cuando las filtraciones involucran a menores o a testimonios de terceros, se vuelve problemática. ¿Deberían los medios y los seguidores moderar su voracidad informativa en nombre de un respeto mínimo hacia la vida privada? ¿O la naturaleza pública de la profesión artística exime, en la práctica, a los protagonistas de cualquier expectativa de intimidad? Preguntas como estas invitan a una reflexión necesaria sobre las responsabilidades compartidas entre periodistas, fans y plataformas digitales. Y ahora, querido lector de MR Magazine, queremos saber tu opinión, porque este fenómeno también es tuyo. ¿Crees que la prensa ha magnificado en exceso una declaración inocente? ¿Piensas que Azal y Ercan deberían aclarar su situación públicamente o preservar su silencio hasta considerar prudente una respuesta? ¿Cómo valoras la responsabilidad de los entrevistadores al dialogar con menores en espacios mediáticos? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu participación enriquece el debate y nos ayuda a comprender las distintas sensibilidades alrededor de este suceso. Antes de despedirnos, te recordamos que en MR Magazine seguiremos muy de cerca cada movimiento relacionado con este tema y con otros que sacuden el universo del espectáculo turco, y que nos interesa mantener una conversación respetuosa y consciente con nuestra audiencia hispanohablante. Si te resulta útil nuestro trabajo, suscríbete al canal de MR Magazine, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas coberturas, regálanos un me gusta si te ha gustado esta pieza y deja tu comentario con tu postura. Si deseas apoyarnos de forma más directa, puedes pulsar el botón unirse para convertirte en miembro y contribuir a que sigamos produciendo contenido exclusivo y riguroso para ti. Tu voz y tu apoyo son fundamentales para que podamos seguir informando con responsabilidad y pasión. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.